tumor cerebral. Un tumor primario de células cerebrales, se refiere, que están asentándose en la silla justa, ¿como cuál? Glioma. Ya, ¿y qué tipo de glioma hay esta vez creciendo? Esto de A ver. ¿Qué más? Pues el carcinoma pilocítico es el que más presente en esa zona. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? ¿Qué otro tipo de tumor podría afectar en esa zona? puede ser una neoplasia asistida por cristiano. Podría ser un tipo que es ¿qué más? Quiste, muy bien, ¿qué más? El craniofaringioma también puede estar en esa zona, el craniofaringioma. Muy bien, mencionaron por ahí carcinoma epitelial, carcinoma. ¿Cómo alguien ha realizado su conocimiento? ¿Cómo yo podría hacer para diferenciar física y cancerológica e histológicamente un adenoma hipoficial de un carcinoma hipoficial? El carcinoma no había ¿Y el adenoma? Ya, muy bien, pero existen adenomas que podrían crecer un poco más, podrían dar efectos más también. los adenomas específicos. ¿Ah? Los adenomas, o sea, los macroadenomas. Claro, esos podrían dar efectos de más, pero es un conjunto de efectos. Además también los adenomas, dependiendo del tipo de adenoma que es, van a dar una clínica, digamos, característica dependiendo del tipo de hormona que se secreta. Muy bien, clínicamente. Pero ¿cómo yo lo puedo diferenciar de un carcinoma? En el carcinoma habría displasia, mientras que en el adenoma hay hiperplasia. En el adenoma hipofisiario puede haber displasia, puede haber hiperplasia, puede haber una atipia marcada, pueden haber células monstruosas y sigue siendo adenoma. ¿Cómo le cambio el nombre de adenoma a carcinoma? ¿Alguien sabe? Que no tienen una cápsula. Más o menos. Yo sé que los adenomas generalmente suelen ser encapsulados, están bien delimitados. El adenoma está bien delimitado, no necesariamente va a ser la cápsula, pero está bien delimitado. En cambio, el carcinoma infiltra. Si tú encuentras un adenoma que morfológicamente se parece a un adenoma, pero se está metiendo al parénquima cerebral adyacente, ese ya no se llama adenoma, ese se llama carcinoma. Y si tú encuentras un adenoma con una atipia marcada, con células nucleomórficas, con mitosis, pero está bien circunscrito y no infiltra, ese sigue siendo adenoma. ¿Sí? Entonces, el criterio principal es que infiltre el parénquima cerebral. Infiltra y es que ya no se llama. ¿Qué tan frecuentes son? Lo más frecuente es el no carcinoma es una cosa. Pues en este caso estamos viendo un adenoma. Vemos una proliferación de células monomórficas, todas bien parejitas, ¿ves? Algunas ligeramente más grandecitas, pero todas muy parecidas unas con otras. Este es como el nombre artificial. Para determinar qué tipo de célula o qué tipo de producto, de hormonas se producen con esta célula. No sé químico. Muy bien, este es otro tipo de neoplasia frecuente dependiente de la glándula tiroides. ¿Cuántos tipos de tumores malignos existen en el tiroides? ¿Sabes? Carcinoma, sarcoma, Ya, carcinoma, pero ¿cuántos tipos de carcinomas hay? ¿Cuál? Capilar. Son más, en realidad son más. Los más frecuentes puede ser este. Pero tenemos el papilar, que es el que más, junto con el folicular. Tenemos el medular, el oncocítico. ¿No? Hay diferentes tipos de. Los más frecuentes son.
De esos cuatro, los más frecuentes, papilar y folicular. Dentro de esos dos tipos existe el subtipo. El papilar puede tener diferentes patrones. Puede formar folículos y ser un papilar de patrón folicular. Pero entonces ustedes dirán, ¿pero cómo va a ser un papilar de patrón folicular? Entonces, ¿cómo voy a saber si es papilar o es folicular? ¿Cómo ven? Citología. Porque el carcinoma papilar, el diagnóstico se hace por la configuración del núcleo. El núcleo clásicamente tiene aspecto de vidrio esmerilado, o ojos de Anita la Warfarina. ¿Por qué siempre se ríen cuando digo eso? Se llaman ojos de Anita la Warfarina. De Anita la Warfarina. Ustedes han visto cuando Anita la Warfarina, no creo que había visto, pero han visto sus dibujos chinos que dicen cuando van a llorar no se ponen sus ojitos así y todos sus proponen así. Miren eso. Esta inclusión intranuclear, donde se le da el aspecto de vidrio esmerilado, y así se le llama ojo del cerebro. Encuentran ese cambio en el núcleo y es un carcinoma papilar, dependiendo del patrón que tenga, independientemente del patrón que tenga. Puede tener un patrón folicular, un patrón sólido, pero tiene esos núcleos, es un papilar. ¿Sí? Lo regalado es donde encuentran las papilas. Encuentran las papilas, que encuentran esos núcleos, ya es un papilar. Pero recuerden, el diagnóstico histológico del carcinoma papilar de tiroides se hace por el núcleo, por características del núcleo, no por otra cosa. ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien. Esto es lo más frecuente en cuanto a sistema endocrino. En cuanto a las neoplasias foliculares, podemos tener adenomas foliculares de tiroides y carcinomas foliculares. ¿Alguien sabe cómo vamos a la diferencia entre el adenoma folicular y el carcinoma folicular? ¿Pero qué? La cápsula, porque ahí sí tiene cápsula. Entonces, yo puedo encontrar un tumor bien circunscrito, con células muy atípicas y monstruosas, pero se queda dentro, no me infiltra ni la cápsula ni los vasos. Esto es una de dos. Pero si es que yo encuentro que estoy infiltrando la cápsula y los vasos, o los vasos, esto es un carcinoma. ¿Sí? Entonces, una neoplasia folicular que infiltra cápsula y o vaso es ya un carcinoma. Tomando en cuenta eso, ustedes que son tan hábiles de estudiosos por personas endocrinas, si es que yo hago una aspiración de un lóbulo tiroideo que se encuentra incrementado de tamaño, y en mi aspirante encuentro un montón de células foliculares, algunas de ellas atípicas, yo podría decir que eso es un carcinoma folicular. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Si yo tengo un tumor, yo tengo un paciente que tiene un tumor en el lóbulo tiroideo, lo que hacen acá es hacer una aspirado para determinar las células que están en este tumorcito. Sí, un vaso. Pasa. Y aspiro. Y en el extendido yo encuentro un montón de células de tipo folicular. Un montón. No, primero es que, a ver, cuando al tiroides no le van a hacer una biopsia en tuyo. Si entra, le sacas todo. Si no, no. Para que si lo dejas al paciente con tiroideo sin nada, y si es que es un bocio, ahora no, qué práctico. Asegúrame que no vas a hacer lo que no lo vas a hacer. La norma es que hacer una función, se deja hacer una función dirigida. Entonces yo encuentro el extendido, un montón de células foliculares y algunas muy atípicas. ¿Podría yo decir que eso es un carcinoma folicular? No. ¿Por qué? Tendrías que decir que está infiltrado de la célula. Si les estoy diciendo que el diagnóstico es viendo la infiltración de la cápsula o de los vasos, entonces en una aspirado en la vida lo van a ver solamente la célula. Pero si es que en el aspirado encuentran un montón de células con inclusiones intranucleares, ahí se podría decir que es un carcinoma.
no hay adenoma. Si encuentro esos cambios según extendido, ya ves que es una papila de este paciente va a tiroidectomía radical con disección de cuello. En cambio, si se encuentra, si es que uno informa neoplasia folicular, son más respetuosos, porque la neoplasia folicular podría ser un adenoma o podría ser un carcinoma, y no se va a saber hasta que muy bien. Cambiando de tema. Vamos a tocar los puntos más saltantes de lo que es la hematopatología. ¿Qué es lo que van a ver ustedes diariamente en su consulta privada? Digo privada. Ya, vamos a decirlo, no es una pregunta que le voy a hacer. ¿Qué van a encontrar de patología? ¿Ah? Leucocitos infectados. Lo que van a ver en nuestra serranía. Enfermos. Ya pueden encontrar proteínas. ¿Qué más pueden? Anemia. ¿Qué tipo de anemia? La ferropenia es la más frecuente que van a encontrar. Bueno, este es un proteína de sangre periférica. ¿Qué tienen? Salud normal, Taurino. Está normal. Esto es normal. Tenemos los glóbulos rojos, ampola cisterna, que cada uno de tamaño normal. Es el un linfoma maldito, pero es un variante, no pasa nada. ¿Y qué pueden decir hasta qué les parece? Hipotermia marcada, ¿no? Y tenemos este incremento que este es un caso de un paciente con anemia sarcopenia. Entonces, cuando uno tiene un paciente con anemia, se le hace un estudio completo. En algunos casos, inclusive se biopsia de médula ósea. En este paciente sí se biopsia de médula ósea. Y existen coloraciones especiales para poder determinar la cantidad de hierro almacenado que tiene. Aquí le hicieron una coloración que se llama azul de Prusia. El azul de Prusia permite captar la cantidad de hierro que tiene almacenado. En la médula ósea, aquí vemos que acá tiene, ha marcado los depósitos de hierro, y acá, nada. Este paciente no tiene reserva. Es el caso de este paciente. Aparte de la anemia ferropénica, ¿qué otra causa podría causar anemia? ¿Qué otra cosa podría causar? No solamente anemia, sino pancitopenia. Pancitopenia, una hemorragia no causa pancitopenia. Ya, puede ser una hemorragia infiltrada por una neoplasia externa. ¿Cómo se le llama eso? No, la médula ósea está infiltrada por una neoplasia externa de otro origen. ¿Qué dice el museo? Mielotisis, ese es mielotisis. Y cuando la médula ósea está infiltrada por una neoplasia de otro origen. ¿Ya? Esa es una de las causas. ¿Qué más? La aplasia medular. La aplasia medular es lo que estamos viendo aquí. Aquí hacia la izquierda vemos una médula ósea de un paciente joven, ¿ya? Con una celularidad normal. Y aquí miren ustedes, casi no hay componente hematopoyético en esta médula ósea. Tenemos hueso trabecular, las células adiposas, y no hay componente hematopoyético. A esto se le llama aplasia medular. Se considera una aplasia medular cuando el componente celular hematopoyético es superior al 10%. El 10% de las células que se encuentran en el espacio trabecular, estamos hablando de una anemia. ¿Qué otra cosa puede causar pancitopenia? Ojo. Si un paciente tiene un hemorragia y tiene su médula ósea normal, como es una anemia, ese paciente podrá hacer una anemia transitoria. ¿Y qué paciente tendría que encontrar ustedes en su médula ósea? ¿Ah? En una médula ósea. Pero ¿cómo estaría? Hipercelular, hipercelular, ¿no? Y entonces de forma celular, pero tratando por lo general manda los normoblastos, que
médula ósea está funcionando. Se está tratando de compensar la pérdida. Entonces no vamos a encontrar una razón de pérdida. ¿Qué cosas le causan ayudar para el agua? Ya hemos mencionado la meningitis y hemos mencionado la plasia. ¿Qué más? La estenomegalia de coma. La estenomegalia secundaria. ¿Cómo es que la estenomegalia primaria podría causarle a O sea, una estenomegalia secundaria. Padeció. un problema primario de médula ósea? Fibrosis, mielofibrosis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de mielofibrosis? Ahí está. La fibrosis medular, como su nombre lo dice, vamos a encontrar una médula que está llena pero de tejido reticular. Este aspecto fibroso se lo pinta como condiciones de placa, una condición especial que se llama reticulismo. Y vamos a encontrar más clusters o agrupaciones de megatrelicidad. Y no encontramos componente macrobiológico, o sea, normoblastos, lipoblastos, no. Encontramos la fibrosis en el conjunto de todo lo que se encuentra en el tejido de esta vida. ¿Qué otra cosa? Los procesos mieloproliferativos, las neoplasias primarias de la médula ósea, como las leucemias. ¿Cuántos tipos de leucemias? Claro, hay un montón, pero principalmente de dónde derivan las leucemias de las células mieloides y de las células linfoides. De cada una puede haber aguda o puede haber crónica, y de cada una, dependiendo del tamaño de la célula, puede ser 1 o 2. Empezando por ahí, pero existen la leucemia de células pequeñudas, cada una más compleja que la otra, y cada una tiene un tratamiento diferente de la otra, sobre todo en neoplasias hematopoyéticas, donde más se ha avanzado en la medicina por el mundo. Bien, aquí estamos viendo un caso de una leucemia a nivel de ese. Crónica, pero la leucemia mieloide crónica tiene diferentes fases. La que se mantiene durante muchos años el paciente y puede mantener todavía una la crónica es fase madura, vamos a decirlo así, donde fisiológicamente vamos a encontrar una proliferación excesiva de células de tipo mieloide, pero maduras. O sea, muchos polvos en la médula. Pero existe una fase, esta fase puede cambiar y el paciente entra en una fase blástica. O sea, empiezan a formarse demasiados blastos. Acá estamos encontrando estas células que tienen citoplasma. Por eso podemos decir que son mieloides, es uno de los puntos que ustedes tener la mieloide y la linfoide. Pero tienen un citoplasma muy inmaduro, una cromatina muy densa. A diferencia de acá. Acá, ¿qué tipo de leucemia tiene? Este es linfoide, tiene casi nada de citoplasma, son puros núcleos. Y son plásticos, ustedes pueden ver. Esto estamos hablando de un diseño de la periférica. No nos encontramos esto en la periférica, es que de hecho el hábito de la ósea totalmente normal. Miren acá, ¿qué les parece? Esta es una biopsia de la ósea, que está infiltrada por la médula. Hematopoyética, que no se origina de ¿Linfoma de células B? linfoma. ¿El linfoma de Burkitt? No, células B. Linfoma. Linfoma es célula B, en este caso es la linfoma. ¿Cómo es diferente que es un linfoma de células B, linfoma de células B, linfoma de Burkitt, linfoma de Hodgkin? ¿No? Morfológicamente yo puedo decir que es un Hodgkin o un no Hodgkin, pero hasta ahí no más llego.
para poder diferenciar qué tipo específico de células son, sí tengo que hacer química de todo. A ver, acá les pongo una imagen de un cráneo, unas células con bastante citoplasma y un corrido que es legalmente corrido por eso. ¿Qué creen que es eso? Mieloma múltiple. ¿Por qué? El mieloma clínicamente es cosa produce. Clínicamente, como yo llego a una paciente con mieloma, ¿de cuánto tiempo usa la información de un mundo? ¿Quién sabe cómo llega el paciente? El mieloma es una de las neoplasias que clínicamente el paciente le produce lesiones en el cráneo está causado. No solamente en el cráneo, sino en huesos, pueden ser huesos largos, inclusive de la columna. Vamos a encontrar lesiones desacabotadas, como carcomitis. Entonces, la paciente llega y le podrían hacer una prueba barata que se acerca y pueden detectar que tiene algo, alguna proliferación atípica de las células de tratamiento. Ya, eso queda más cuento. Algo no tan momento. Una dictadura, sí. No tan caro. Algo, un examen en algo que ustedes eliminan todos los días cada semana. ¿Qué hacen en el mismo? 2 años de vida, yo quería decir. 2 años de vida. Y con eso ustedes pueden, y ahí, sí, entonces de ahí nada más yo enfocan sus estudios directamente, clínicamente, técnicamente, que son abogados, ya solamente confirman nada más, ¿no? Y este es uno de los tumores que dícese es el más frecuente de los linfomas. ¿Qué es lo que les parece? ¿Qué se parece? Dice que ni siquiera por Estados Unidos la semana de hematopoyético puede ser otra cosa. Este es un linfoma. ¿Cuál es el linfoma más frecuente que existe? De bajo grado, folicular. Folicular, de bajo grado. Es el que está recordado en la literatura como el más frecuente. En nuestro medio no es el más frecuente. Pero en toda la literatura lo reporto como más frecuente, pero tenemos tantos piñas que nosotros no nos favorecemos. Lo que más nosotros encontramos acá son linfomas de los perifusos, más que los foliculares. Y obviamente cambian, los linfomas foliculares son de un avance muy lento, responden muy rápido al tratamiento. En cambio, los de células perifusos hay que dar a un poco más potente. Y si estamos hablando de linfoma de células B, ya comprobado con su uso química, hay un tratamiento específico para eso. Hay que saber. No, si tienen que apuntar eso. Quimioteca. Toma quimioteca. Rituximab. Ya, el rituximab es un fármaco que seguro lo compran los pacientes cuando son de células B, pero lo solicitan, tienen que solicitarlo con un par de meses de anticipación, porque pasa un comité central hasta Lima y luego lo aprueban. ¿Por qué? Porque la huella cuesta $4.000 cada dosis. Imagínense lo que cuesta en un paciente entero. Esas son las famosas terapias TAC. Es para lo que es bueno tener seguro social. Por eso no es un seguro. Pues, lógico, es algo que ustedes tienen que saber como alumnos, tienen que aprender a diferenciarse del resto de gente que se encarga de trabajar nada más de los médicos, porque hacen los duelos, porque no entienden. Dígase de los diarios. Sí, por eso es lo que pasa. Nuestro sistema de salud, y ahora vamos al aspecto cultural. Nuestro sistema de salud está tan mal diseñado que lamentablemente la salud no es igual para todos. Es un privilegio. Según nuestra idiosincrasia, la mayoría de gente sale a la calle, cualquier peruano de a pie piensa que en una clínica encuentra mejor atención que en un hospital.
que va a encontrar lo mejor de lo de punto en una clínica y eso es totalmente falso. ¿Qué es lo que va a encontrar en una clínica? ¿Qué es lo que nos marketeamos? Es lo único que van a encontrar. Entonces, claro, o sea, todos sonrientes, todos felices, cosa que lamentablemente en un hospital de NICS o de la Seguridad Social no se puede encontrar. Y no es porque el médico no quiera hacerlo, ni porque es culpa del médico, ni nada, sino que la misma presión en la que el personal de salud es de la que no puede obviamente estar con una sonrisa y no sentir todo el tiempo. Y porque tiene pacientes complicados, porque tiene una otra cosa. No puede entrar. Y encima el pobre médico tiene que trabajar en 5 lugares a la vez para poder mantener una salud de vida, porque si no, con un solo sueldo de la vida podría cumplir. ¿Tiene cafetería está? ¿Y si cómo se le encuentra aquí? No, entonces hay que. El médico obviamente tiene mucho estrés fatal. Eso es lo que ustedes les esperan, ¿no? Lo que ustedes mandan en la es que cada vez que veo las redes sociales, ¿cuánto gana un médico de eso? ¿Cuánto fue el interés? Entonces nos ha mostrado que esta es la neuroclasia más frecuente. ¿Cómo circular debajo de la reitero, cargo, otro tipo de tumor que encontramos en la linfoide, linfoma de Hodgkin. Como les dije, morfológicamente, o sea, con hematoxilina y eosina, podemos decir hasta el linfoma no Hodgkin o el linfoma de Hodgkin. Hasta ahí no me fijo. ¿Por qué? Para decir linfoma de Hodgkin tenemos que encontrar a estas líneas. ¿Cómo se llaman? Las células de red. Las células de red stemple son clásicas en el linfoma de Hodgkin. Ojo que existen células red esteroides que se encuentran, exacto, se parecen a las red stemple y esas las podemos encontrar hasta en el veneno. Las células de red esteroides. Pero las células de red stemple que expresan un marcador específico de quién sabe. CD30. Entonces, esas son específicas del linfoma. Ahora, el linfoma de Hodgkin existe diferentes variedades. A ver, tenemos un varón de 51 años de edad que va a su médico por un cambio de color en un lunar que ella tenía en el abdomen. Según lo que menciona, lo tenía desde el nacimiento, siempre había tenido una forma ovalada, liso, marrón, y recientemente nota que hay cambios en los bordes del lunar. Se ha convertido más irregular, en unas áreas muestran matices de colores negros y marrón. No le duele, no le pica, ¿no? Es la primera vez que visita a su médico, no tiene ningún antecedente de lesiones infectadas. Preguntas. Tiene 10 minutos.